Hola, hola chicos, Marco, Sofi. A ver, vamos a ir admitiendo. Solimar, que también está entrando. ¿Cómo están? ¿Cómo están recibiendo el verano? Ya estamos 18 de enero, no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Cómo avanza el tiempo? A ver. Hola, ¿qué tal? Cristina, qué bueno tenerte. Rancés, Evelyn, Solimar, Saulo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, vamos a compartir. ¿Qué hora falta un minutito? Vamos a enviarlo. Bueno, el profe va a ingresar ahorita, que ya cerró la clase con verano. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Bueno, les estaba diciendo a los alumnos que ingresaron temprano a la clase de habilidad verbal, les decía que ayer, por primera vez, elaboré un meme que compartí con ustedes en el grupo. Sí. No, no había trabajado, sí, nunca me había propuesto hacer una imagen, un meme. Y bueno, ayer lo hice. Espero que les haya gustado, que algunos sí me dijeron que estaba bonito. Otros no. Otros me recordaron las normas del grupo, es cierto. Y yo agradezco mucho que los tengan presentes, de verdad. Ya, entonces, bueno, este meme, ¿para qué iba? ¿O cuál era la finalidad del meme? Era que puedas recordar que solamente tú tienes un precio especial para un ciclo repaso que inicia hoy, lunes 18 de enero, inicia un ciclo repaso que va a durar 2 meses. Pero Catherine, ¿por qué me avisas de un ciclo repaso si se supone yo acabo el 27 de marzo y luego voy a tener un repaso? Bueno, pensando en ustedes, el profesor Mesanza les permite matricularse a este ciclo repaso, ¿no? O sea, eres alumno de semestral, pagas tu mensualidad regular de 100 soles y puedes acceder a este ciclo repaso que empieza el lunes 18 y acaba el 13 de marzo, dura 2 meses, al cómodo precio de 140 soles. Pero si ahorita no tienes para cancelar los 140 en una sola ocasión, ¿no? No puedes pagarlo al contado. No te preocupes que puedes pagarlo por partes. Puedes pagar una primera cuota de 70 soles hoy y una cuota de 70 soles el siguiente mes. Entonces, este es el horario, te lo estoy presentando para que tú puedas ver qué clases hay, ¿no? Biología con Wamash, física con Mesa, habilidad verbal con Allen, geografía con Suárez, psicología con Morales, química con Chicorita, economía con Castillo, historia del Perú con Mendoza, trigonometría con Rodríguez, álgebra Félix, habilidad matemática Melo, geometría Febres, aritmética Pérez, literatura Marino y lenguaje Chalco. O sea, son todos tus profes, de la mañana que van a estar contigo todo el día. Van a estar contigo todo el día. Ay, ¿qué es eso? Estos son los buenos días. Ya. Van a estar contigo todo el día y vamos a repasar, vamos a volver a pasar por el corazón y por la mente todo el aprendizaje que has acumulado en este tiempo de preparación. Entonces, es un superprecio, el de 70 soles, para la calidad de profesores que vas a tener. Vas a tener un repaso de 2 meses con ellos. Mientras todos los demás van a empezar a hacer su repaso en marzo, tú vas a empezar en enero. Así que es una gran ventaja y te va a servir muchísimo. Además de que el precio está pensado solo para ustedes. El profesor Mestanza dijo sí, porque el semestral está desde octubre, nos ha acompañado, hemos pasado Navidad, Año Nuevo juntos, hay que darle un precio especial y por eso decidimos pagar 70 soles en la primera cuota y 70 en la siguiente. Ahora, si tú necesitas alguna otra facilidad, no dudes en escribirme, ¿eh?
yo te voy a contestar, por ejemplo, ahorita ya el mensaje que me envió Cristina, yo te contesto ahora al WhatsApp, no te preocupes. Me están respondiendo lo de mi meme, que sí dio risa. Gracias. A ver, qué sarcástica. ¿Por qué sí dio risa Me avisan cuando entra profesora? Ya. Ya, todo bien. Todo bien. Oye, ya debería entrar también, ¿no? Entonces hay que escribir a través del grupo. A ver, ya está con nosotros Jennifer, Juan Villano, Luis Ángel, Marcelo, Marco, Ramsés, Solimar, Giovanna Sofía, Eduardo Malma, Cristina, Brisa, qué bueno que te pudieras conectar. Andrea Chaquere, ¿cambiaste tu foto, hija? Ana Mariana Anastasio. No. Ya, perfecto. Sí, yo me sé hasta las fotos con las que ustedes ingresan. Por eso me parece muy raro cuando aparecen nombres duplicados o aparecen solamente iniciales. Y estoy preguntando, ¿quién es? ¿Quién es? Para no permitirles el ingreso. Ahí ya llegó el profesor Guamash. Miren, hoy a las 3 de la tarde tendrían otra clase con el profesor Guamash si se matriculan. Están a tiempo, están a tiempo. Sí, listo. A ver. De acuerdo. Ya, dejamos de compartir. Buenos días, profesor Guamash, ¿cómo está? Muy buenos días, señorita Katy, ¿cómo está usted? Muy amable por la clase. Ya. Ya está de confitrión, profe. Ya puede compartir pantalla e iniciar la clase. Ya sí, ojalá, porque hoy día se me ha complicado todo. Y bueno, buenos días, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Quisiera que me digan por el chat si la semana anterior hice Reino Fungi, muchachos. Muy buen día, Saúl. ¿Cómo estás, Saúl? ¿Qué tal? Buenos días, Milagros. ¿Sí? La semana anterior hice Reino Protista y Reino Fungi. Hice Reino Protista y Fungi, sino para hacerlo y revisarlo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Jennifer. Ya está. Entonces, muy bien. No hice Reino Plantae entonces. Me faltó hacer Reino Plantae. Me faltó Reino Plantae entonces. Ya, entonces vamos a tratar de hacer Reino Plantae. Buenos días con todos. Ya, listo. Vamos a tratar de ver un poco Reino Plantae. Y vamos a ver un poquito de tejidos, ¿no? Algo pequeño nomás. Bien, ¿todos listos para conversar? ¿Todos listos? Bien. Vamos a tratar de estudiar el día de hoy el Reino Plantae, que es uno de los reinos, junto con el Reino Animalia, uno de los más complejos. Siempre se trata de hacer la diferencia entre uno y otro. ¿Ya está? Entonces hay que tener cuidado con ello. ¿Ya? Como ya estamos cerca del examen de admisión, hay que ponerle bastante cariño, ¿no? Porque ya parece que en febrero comienzan las inscripciones de San Marcos y todo ya se encamina para que te dé el examen. Probablemente sea un presencial, ¿no es cierto? Utilizando
el Estadio de San Marcos y el Estadio Nacional de repente, ¿no? Entonces sería bueno, saludable que ustedes ya se vayan practicando. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí o no, Saulo? Ya es hora de que ya, Saulo, vaya practicando tu examen de 3 horas con mascarilla, no te debes olvidar, ¿ah? Claro, el Estadio de San Marcos vas a conocer. Y anda practicando con tu mascarilla. ¿Por qué? Porque tú sabes que la mascarilla 3 horas ahí molesta, ¿sí o no? ¿Cómo estás, señorita Caterine? Buenas. ¿Ya? Entonces, ya saben, tienen que tener cuidado. Practiquen con su mascarilla, por favor. Es importante porque después, yo creo que yo no soporto con la mascarilla ni 30 minutos. O sea que me aburre, ¿no? Y a usted de repente le van a hacer dar con su mascarilla, ¿no? Con los protocolos establecidos, esos protocolos que molestan. ¿Ya? Con cuidado, muchachos. Suerte para todos. Comenzamos. Reino Plantae. Características generales. Este reino está conformado por organismos eucariotas, que tienen muchas células y que tienen al pigmento llamado clorofila. Nada que discutir. Un animal no tiene clorofila. Un animal, ¿no es cierto?, es heterótrofo. Las plantas son autótrofos. Un animal tiene desplazamiento, se puede trasladar de un lugar a otro. Las plantas son sésiles, están en un solo sitio. Un animal tiene cavidad digestiva. Las plantas no tienen cavidad digestiva. Un animal tiene crecimiento determinado, limitado. Una planta, su crecimiento es ilimitado. ¿No es cierto? Poseen nutrición autótrofa, son fotosintéticos. Presentan verdaderos tejidos, el llamado meristemo y el tejido adulto. Estos tejidos, el meristemo es el tejido joven, embrionario, y el adulto es el tejido definitivo, con células vivas y células muertas. Sus células poseen pared celular con abundante celulosa, que se encuentra fundamentalmente en la pared secundaria. Almacenan carbohidratos en forma de almidón. ¿Ya está? Tienen un ciclo diploaplonte. Ajá, diploaplonte, denominado alternancia de generaciones. La alternancia de generaciones va a tener dos fases, una fase gametofítica y una fase esporofítica, existiendo el predominio de una de ellas. Presentan reproducción principalmente sexual, pero también puede realizar la reproducción asexual. Presentan principalmente reproducción sexual, pero también pueden hacerla asexual. Ya está. Me interesa un poco la alternancia de generaciones. ¿Qué es eso? Muy bien. La alternancia de generaciones, como su nombre lo dice, se alternan una fase sexual y una fase asexual. A eso también se le llama ciclo diploaplonte. ¿Y por qué se le llama ciclo diploaplonte? Diplo de diploide y aplonte de haploide. Quiere decir que en forma simultánea van a tener un ciclo haploide y un ciclo diploide. El ciclo haploide también es llamado el gametofito. Y el ciclo diploide también es llamado el esporofito. Entonces hay una fase gametofítica y hay una fase esporofítica. Hay una fase gametofítica y hay una fase esporofítica. Chévere. La fase gametofítica es haploide, N. La fase esporofítica es diploide, 2N. La fase gametofítica forma los gametos. La fase gametofítica forma los gametos. Ajá. La fase esporofítica forma las esporas. La fase gametofítica forma los gametos. La fase esporofítica forma las esporas. Gametofítica, fase haploide. Esporofítica, fase diploide. Como la gametofítica forma los gametos y los gametos sirven para la reproducción sexual, entonces dice que al gametofito también se llama fase sexual. Y al esporofito, la fase asexual. Entonces el gametofito, fase haploide o fase sexual, es la que forma los gametos. Al esporofito, fase diploide o fase asexual.
forma las esporas. Este N que está aquí va a ser la espora. Oye, regresa. ¿Ya está? Entonces vamos a colocar eso, por favor. ¿Ya? A ver, vamos a agrandar algo ahí. Hay que agregar. Vamos a insertar, porque si no te puedes traer problemas. Y lo último que quiero es que te traiga problemas. Ya está. La espora, por mitosis, va a formar al gametofito. Y el gametofito, por mitosis, va a formar a los gametos. Los gametos se unen en un proceso llamado fecundación y forman al huevo cigote. Este desarrolla por mitosis y forma el esporofito. El esporofito, por meiosis, forma las esporas. Eso es lo que tienes que recordar siempre. Ahí está. Listo. Ahora, en las plantas, todas las plantas hacen alternancia de generaciones. ¿Sí? Pero cuando quieren, piensen en plantas, van a pensar así, Saulo. ¿Listo, Saulo? Cuando piensas en plantas, vas a pensar, Saulo, así. Briofitas. Briofitas. Y dentro de briofitas vas a pensar así. Discúlpame, Saulo, que tome la impertinencia a tu nombre. Los musgos y las hepáticas. Los musgos y las hepáticas. Así piensas. Yo te digo, Saulo, briofitas, y tú debes pensar en musgos y hepáticas. ¿Ya está? Luego te digo, ¿no es cierto? Luego te digo, pteridofitas, pteridofitas. Yo te digo pteridofitas y tú debes pensar en dos señores, pero principalmente en uno, debes pensar en helechos. Luego te digo, si no te digo a ti, espermatofitas. Espermatofitas son las plantas que poseen semilla. Y tú vas a pensar en dos, en gimnospermas y angiospermas. ¿Ya está? Entonces, cuando yo te diga a ti gimnosperma, ya, cuando te digo gimnosperma, entonces tú debes ser gimnosperma, son las plantas con semilla desnuda. Entonces, gimnosperma tú vas a pensar en las coníferas, vas a pensar en pino, en abeto, en ciprés, etcétera. Y cuando te digo angiosperma, tú vas a pensar, ¿no es cierto?, en todas aquellas plantas que poseen flores, todas las plantas que poseen flores y forman fruto, y forman fruto. Entonces, para mí es bien sencillo explicar la alternancia de generaciones. En la alternancia de generaciones se dan las dos fases, pero hay una que domina otra, ¿no es cierto? Entonces, hay una fase que tú sabes que se llama la fase gametofítica, gametofítica, también llamada fase asexual, también llamada fase, ¿no es cierto? Que estoy hablando, fase sexual, ¿no es cierto? Gametofítica, fase sexual, o también llamada, ¿no es cierto?, fase haploide, haploide, haploide. Esa es una. Y hay otra fase, la letra B, la otra fase que es la fase esporofítica, o también llamado fase, ¿no es cierto?, esporofítica, o también llamado fase asexual, o también llamado fase diploide, diploide, 2N, ahí está. Los dos se dan en una planta, pero recuerda, solo en las briófitas, solo en las briófitas predomina la fase gametofítica. Solo en las briófitas predomina la fase. En todas las demás plantas, en las demás predomina la fase esporofítica. Ahí está.
¿Entendieron todos, muchachos? ¿Entendieron eso o no? O sea, en las plantas hay las dos fases, se da la alternancia de generaciones, pero en unas predomina la fase, ¿no es cierto?, gametofítica y en otras la fase esporofítica. Pero solo hay un grupo de plantas donde predomina la fase gametofítica, y ese es en las briofitas. En todas las demás predomina la fase esporofítica. ¿Entendieron? ¿Sí o no? ¿O hablé solo? Díganme algo. Se fue el internet, lo que sea. Giovanita, muy bien. Evelyn, ¿sí se entendió? Seguro que sí. Ya está. Entonces, cuando yo te diga a ti, pregunta de verdadero o falso, pregunta de verdadero o falso, en los vegetales, en todos los vegetales predomina la fase esporofítica. En todos los vegetales predomina la fase esporofítica. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso, falso. Muy bien, Loaiza. En todos los vegetales predomina la fase gametofítica. En todos los vegetales predomina la fase gametofítica. ¿Verdadero o falso? En todos los vegetales predomina la fase gametofítica. ¿Verdadero o falso? Falso, falso. Los vegetales realizan alternancia de generaciones. Todos los vegetales realizan alternancia de generaciones. Todos los vegetales realizan alternancia de generaciones. ¿Verdadero o falso? Todos los vegetales realizan alternancia de generaciones. ¿Verdadero o falso? Ay, 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 excelente. Muy bien, muy bien. ¿Ya? La fase gametofítica es la que forma a los gametos, ¿ya? La fase gametofítica es la que forma a los gametos. Entonces, Giovanita, atiéndeme esta partecita, ¿ya? Chicas, sin ofenderse. Nosotros los humanos, nuestro gameto, en el caso mío se llama espermatozoide. En el caso de la chica se llama ovocito secundario, o en otras hembras que no sean humanas se llama óvulo. ¿Cómo se llamaría el gameto masculino? ¿Cómo se llamaría el gameto masculino en las plantas? El gameto masculino en las plantas se va a llamar anterozoide. Se va a llamar anterozoide. Y el gameto femenino en las plantas, el gameto femenino en las plantas, ya está, se va a llamar ovocélula. Ovocélula, que también tiene un sinónimo. El término es oosfera. El término es oosfera. Excelente, Evelyn, excelente. Entonces, ahí en mi PPT dice gameto masculino y gameto femenino, pero en la cabecita de ustedes debe imaginarse que ahí debe decir anterozoide y ovocélula, y que se han juntado los dos para formar al huevo cigoto. No sé si quedó claro, ¿sí? ¿Me pareció? ¿Entendí? ¿Dijeron sí o no? Habla. Chévere, chévere, Loaiza, muy bien, Loaicita. Ahora vamos a ver lo siguiente. Ahora vámonos, Saulo, con la mañosería. Saulo, la gónada masculina en nosotros los humanos se va a llamar la gónada, no el gameto, la gónada. ¿Ya? La gónada masculina en nosotros los humanos se va a llamar los famosos y bellos y hermosos testículos. ¿No es cierto? Testículos. Todos los varones tenemos dos testículos. ¿Ya está? Ahora sí, listo. Entonces, ¿cómo se llamará la gónada femenina? La gónada femenina, no escriban porque yo voy a escribir para que salga bonito. La gónada femenina se va a llamar, ¿no es cierto?, el ovario. Chévere. Ahora vayamos a ver cómo serían las gónadas en las plantas, al menos en esto para entender. Acá es un poco difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender si es una planta poco evolucionada o una planta más evolucionada. Digamos que en las plantas no tanto bien evolucionadas, la gónada masculina se va a denominar, ¿no es cierto? Se va a denominar anteridio. Ya guamas. Y la gónada femenina se va a denominar, ¿no es cierto?, arquegonio. Chévere. Fundamentalmente, esto se va a cumplir anteridio y arquegonio, anteridio, ¿no es cierto?,
y arquegonio, así como tal, ¿no es cierto? Se va a cumplir ¿en dónde, profe? En las llamadas criptógamas, en las llamadas criptógamas. ¿Y quiénes son las criptógamas? Las criptógamas va a incluir a los que no tienen semilla. ¿Y quiénes son las que no tienen semilla? Las briofitas y las pteridofitas. En cambio, en las que sí tienen, ¿no es cierto?, sus semillas, que son las espermatofitas, en ellos ya las gónadas cambian un poquito de nombre, ¿no es cierto? La gónada masculina ya ahí ya va a llamarse, ¿no es cierto?, de repente la presencia ya está, va a cambiar un poquito del famoso de la antera, que está en el estambre, la antera, que está en el estambre. Y la gónada femenina va a cambiar el nombre, ¿no es cierto?, se mantiene, ¿no es cierto?, como nosotros, de ovario, que está en el pistilo. Eso es principalmente en las angiospermas, que son las plantas más evolucionadas. Yo me rayé un poco de ahí, pero para que tengan una idea clara. No quisiera que se confundan con todo lo que he mencionado, pero creo que les he confundido más, ¿no? ¿Sí? Así es, la alternancia de generaciones lo hacen todas las plantas, sin excepción. Y no solamente las plantas, recuérdate que quienes evolutivamente originaron a las plantas, a ver, por el chat, ¿quiénes evolutivamente probablemente originaron a las plantas? ¿Quiénes evolutivamente? Las algas. Entonces, las algas tienen un poco de plantas, ¿no? Entonces, también las algas ya tienen, en ellos, apareció en ellos la alternancia de generaciones. ¿Me entiendes la idea, no? Entonces, claro, en ellos ya apareció. O sea, si te dicen solamente las plantas hacen alternancia, es falso, porque las algas también pueden hacer su alternancia de generaciones. Y debo haberles puesto el ejemplo de la ulva o lechuga de mar, que es la típica que hacemos, que hace alternancia de generaciones, ¿no? Hacemos los profesores que queremos enseñarles bien, pero no. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entendió bien todos? ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? Muy bien. Avancemos, no hay que perder tiempo. Clasificación. Esta clasificación, disculpen la palabra, es un poco no correcta, ¿ya? Es una expresión no correcta, pero lo coloco para decir que algunas veces así lo consideran, pero ayuda, ¿no? Pero no es lo correcto, ¿ya? ¿Ya? Entonces, mejor les explico yo primero así en borrador, para que tengan una idea de lo que quiero explicarles, ¿ya? La clasificación de las plantas eh, es fundamentalmente de acuerdo a sus conductores y se clasifican en plantas, ¿no es cierto?, que no tienen vasos conductores, a los cuales se le llama avasculares, que no tienen, bueno, voy a utilizar, perdón, otro tipo para entender mejor esto, ¿ya? ¿Sí? A ver, vamos a... Ya. Les decía, entonces vamos a hacer aquí la clasificación, ¿no es cierto, no? Si me dicen cómo clasifico a los vegetales, entonces, rápidamente, yo hago mi clasificación. Ya está. Entonces, para mí, vegetales dos puntos, ¿no es cierto, no? Se clasifican en las que no tienen vasos conductores, se llama avasculares. Tiene que estar atento porque esa es la que va a determinar todo lo que vamos a hacer. Ya está, las avasculares no poseen xilema ni floema. Y por eso que se llaman avasculares, porque no tienen vasos conductores. Eso es lo primero que debes recordar. ¿Vamos bien hasta ahí, no es cierto? Entonces, ¿quiénes son? Entonces, dentro de avasculares, yo hago un primer guión
y coloco, ¿no es cierto?, al grupo de las briofitas. ¿Y las briofitas quiénes son? Las briofitas para nosotros van a ser, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, los musgos y las hepáticas. Ya está. Y de ahí me voy de frente a los que son las llamadas vasculares. Y se llaman vasculares porque estos sí poseen xilema y floema. Pero algunos profesores, como tienen eso, le han dado el nombre de traqueofitas. Traqueofitas. Y se caracterizan porque poseen xilema y tienen al famoso floema. ¿Ya está? ¿Listos? Y ahí van a haber tres grandes grupos. ¿Ya está? Poseen xilema y floema y hay tres grandes grupos, que se agrupan en dos, ¿no es cierto? Uno, las famosas pteridofitas. Pteridofitas. ¿Y quiénes son pteridofitas? Ah, las pteridofitas son los helechos. Y el otro grupo, ajá, son las llamadas así, ¿no es cierto? Espermatofitas. ¿Y por qué se llaman espermatofitas? Ah, porque estos sí poseen semilla. Sí poseen semilla. Y dentro de estos espermatofitas hay dos grandes grupos. ¿Ya está? Hay dos grandes grupos. ¿Dónde estás, asterisco, por favor? ¿Ya está? Dentro hay dos grandes grupos. Uno, las llamadas gimnospermas. Y las gimnospermas se llaman así porque son plantas que poseen semilla, pero se dice así, semilla desnuda. ¿Está? ¿Y quiénes son ejemplos de esta semilla desnuda? Entonces vamos a colocar ahí, ¿no es cierto? Vamos a colocar ahí con este símbolo. Otro símbolo vamos a utilizar bolita, ahí está. Dentro de gimnospermas hay varias. Ahí, por ejemplo, dentro de las gimnospermas están las famosas netofitas. Netofitas. ¿Cierto o no? Están, por ejemplo, están las famosas, ¿no es cierto? Gingofitas. Gingofitas, ¿cierto o no? Están, por ejemplo, las famosas cicadáceas. Las cicadáceas. Y están, por ejemplo, las famosas coniferofitas. Y ya sabes que las coniferofitas son las que le ponemos más cariño, porque ahí está, ¿no es cierto?, el pino, ahí está el abeto, ahí está el ciprés, ahí está las podocarpáceas, ahí está, ¿no es cierto? Hoy se me salió. Así mejor. Ahí están las pináceas, ¿no es cierto? Están, ¿no es cierto?, las cupresáceas, ¿no es cierto? Están, por ejemplo, las podocarpáceas, que es el podocarpo, ¿no? Están las araucariáceas, ¿no es cierto? Y están las de mayor tamaño, las secoyas, que son llamadas las taxodiáceas. Las secoyas que dan tamaño. Mira qué chévere, ¿ve? ¿Ya está? Pero me falta el otro grupo dentro de espermatofita, los que tienen semilla. ¿Cierto? Me falta el otro grupo. ¿Y quiénes son? Son las angiospermas. ¿No? Las angiospermas. ¿Y por qué se caracterizan las angiospermas? Ah, porque son las plantas que tienen las semillas cubiertas. ¿Y por qué cubiertas? Porque van a estar cubiertas por un fruto. ¿Ya está? Y estas presentan, ¿no es cierto?, también su clasificación. ¿Está? ¿Y quiénes están ahí? Ah, dentro de ellas están las famosas magnoliofitas. Magnoliofitas, ¿no? ¿Y a quiénes van a agrupar esas magnoliofitas? Ah,
van a colocar a dos señores, ¿no es cierto, no? Me faltó otro símbolo para colocar. Las magnetocitas van a haber dos grupos ahí, ¿no? Una de las llamadas las monocotiledonias y otra de las llamadas las dicotiledonias. Una de las llamadas monocotiledonias. Ya está, monocotiledonias. Y otro de las llamadas dicotiledonias. La dicotiledonia. Ahí está. ¿Qué les pareció? ¿Entendieron eso? ¿Les pareció bien ese cuadro de diferencia? Ahora, ustedes tienen que saber la diferencia entre monocotiledonias. Ese es el cuadro que deben de saber. ¿Sí? ¿Lo puedo borrar? ¿Entendieron? Tómenle foto, pero agréguenle la nota. ¿No es cierto? ¿No? Nota, ¿no es cierto? ¿No? En la clasificación de Robert.H.Whittaker, en la clasificación de H. Whittaker, ¿sí? Las algas pluricelulares, se colocan en el reino Plantae. Ya se colocan en el reino Plantae. Y eso ha conllevado a tener diferencias. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Entendieron o se quedaron dormidos todos? ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, como la salga en el reino Plantae confunde. Y es justamente esa confusión que ha llevado. Pero este es lo correcto. Esto es lo correcto. Tómale foto para borrarlo. ¿Ya lo puedo borrar? Miren que se está llevando a mi cerebro. ¿Ya? Ya está. Entonces lo voy a borrar. Si han entendido eso, entonces borremos todos los dibujos, sacamos y empezamos. Entonces ahora sí les voy a explicar bien lo que viene. Ya está, ya vas a poder comprender. ¿Qué significa talofitas? Talofitas era lo que en mi época, aquellas plantas que no tenían raíz, tallo ni hoja. Y coincide con las que no tienen vasos conductores, las que son avasculares. Avasculares. ¿Y quiénes son avasculares? Los musgos, o sea, las briofitas. Pero algunos profesores antes clasificaban dentro de ese grupo a las algas, antes, ahora ya no, a las algas. Y cormofitas son las que tienen vasos conductores, o sea, los que tienen raíz, los que tienen tallo, los que tienen hoja. ¿Ya está? ¿Sí? Ahora sí, llamamos traqueofitas. Las algas clásicas, las clorofitas, como las algas verdes, las crisofitas, las algas pardo doradas, las rodofitas, las algas rojas, y las feofitas, las algas pardas. Entonces colocaban dentro de esto, ¿no? Al reino Plantae. ¿Ya está? Pero ¿qué ocurrió? En las plantas, las briofitas, musgos, hepáticas y antocerotas, para los chicos nerds. ¿Ya está? Ellas son las criptógamas. ¿Por qué criptógamas? Porque no se observan sus órganos reproductores. Criptógamos se dice a dos señores, se dice a las briofitas y a las pteridofitas. Dentro de las cormofitas están las criptógamos con raíz, tallo y hoja, que son las pteridofitas. Y ellos agrupan ¿a quién? A los equisetos, que son como la cola de caballo, a los licopodios, como el colchón de pobre, y los helechos, que es como el famoso culantrío, el típico. Y las fanerógamas, y tenemos a las gimnospermas, semilla desnuda, y la angiosperma, semilla cubierta. Y esto es más o menos lo que yo quiero hacer con ustedes, pero sacando las algas. ¿Se entendió o no? Solo que a veces la pre de San Marcos considera las algas así como está ahí. Pero ojo, en la actualidad las algas ya no pertenecen al reino Plantae. ¿Se entendió? Lo demás sí queda normal. Lo demás queda normal. ¿Entendieron? ¿Seguros? ¿Sí? Ya está. ¿Ya está? Entonces, si fuéramos de otra manera de clasificar las cosas, podría salir esta,
que el reino Plantae se puede dividir en dos grupos, en las llamadas criptógamas, y las criptógamas, ¿quiénes son? Briófitas y pteridofitas. Y las llamadas, ¿no es cierto?, fanerógamas, que podrían ser, ¿no es cierto?, las gimnospermas y angiospermas. Ahí está. ¿Les parece? Y a ustedes lo desmenuzan. Muy bien. Clasificación de las plantas. No tienen flores ni semillas, pero tienen esporas, las briofitas y las pteridofitas. Sí tienen flores y semillas, no tienen frutos, sí tienen frutos. Gimnospermas, angiospermas, monocotiledóneas y cotiledóneas. Criptógamas y las espermatofitas. Criptógamas, o también llamadas esporofitas. Espermatofitas, o también llamadas fanerógamas. Son sinónimos. Criptógamas o, ¿no es cierto?, esporofitas. No tienen flores, briofitas y pteridofitas. Tienen semilla, espermatofitas, ¿no es cierto, no? Gimnospermas, semilla desnuda. Angiospermas, semilla cubierta. Bien, ¿cómo diferencio a una monocotiledonia de una dicotiledonia? ¿Cómo diferencio a una monocotiledonia de una dicotiledonia? ¿Ya está? Empezamos. El primero, la dicotiledonia. La dicotiledonia tiene dos cotiledones. La monocotiledonia, un cotiledón. O, en segundo, las dicotiledonias tienen sus nervaduras totalmente ramificadas. En cambio, las nervaduras de las monocotiledonias son paralelas. Una es paralela a la otra. Paralelas. Los haces de los tallos en las monocotiledonias son concéntricos. Perdón, en las dicotiledonias son concéntricos. En las monocotiledonias no son no concéntricos. En la flor, en la dicotiledonia, los verticilios florales, sépalo, pétalo, son múltiplos, ¿no es cierto?, de 4 o de 5. O sea, múltiplos de 5 o de 4. En cambio, en las monocotiledonias son múltiplos de 3. Es por eso que a las flores de las monocotiledonias se dice trímeras. Y a estas dice que es tetrámera o pentámera. ¿Cómo diferencia una monocotiledonia de cotiledonia? Las monocotiledonias tienen su grano de polen con un solo poro, una sola hendidura. En cambio, el grano de polen de una dicotiledonia tiene 3 polos o hendiduras. Aquí tenemos a las más conocidas, monocotiledonias: gramíneas, palmasas, liliáceas, musáceas, bromeliáceas. Las dicotiledonias tenemos a las leguminosas, las malváceas, las crucíferas, las solanáceas, las rubiáceas. ¿Ya está? ¿Sí? No te olvides, ¿no?, esas diferencias. ¿Hasta ahí bien? ¿Vamos bien o ya fueron? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya está. Chévere, me alegro mucho. Reino Plantae, bien. Eucariotas son fotosintéticas, son aeróbicas, pueden ser sexuales y pueden ser asexuales, pero en general realizan alternancia de generaciones. Briófitas, sin vasos conductores, no tienen xilema ni floema, viven en ambientes húmedos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y las traqueofitas, los que tienen vasos conductores, xilema y floema, son de varios tipos. Tenemos ahí a las pteridofitas, como por ejemplo, ¿quién? Sin semilla, ¿a quién? A los famosos licopodios, a las esfenopsias como la cola de caballo, las filicinias, que es el nombre antiguo de los helechos. Lamentablemente, les estoy colocando, lo que pasa es que la mayoría de profesores solamente hacen 4 grupos: briofita, pteriofita, gimnosperma y angiosperma. Les coloco esto porque, para que sepan todos los nombres que hay. Sí, lamentablemente hay un montón de nombres, ¿no es cierto, no? ¿Sí? Espermatofitas, gimnospermas con semilla desnuda, coníferas, que son las más importantes porque tienen conos, forman semillas, ¿está? Y el pino y el abeto. Y las que tienen fruto, angiospermas. La presencia de frutos, angiospermas, con semilla cubierta, dicotiledonias y monocotiledonias. Ahí está. ¿Sí?
Ya está. Acá nos faltó agregar algo, ¿no? Sí. Aquí nos faltó agregar en vasos conductores, briofitas, acá. Vamos a agregarle. Agregar acá, ¿no es cierto? Allá para que tengan una idea de quién es el musgo. Ya eso lo agregan ustedes en su PPT. Todo esto les he mandado ya y lo tienen que tener para que puedan. Ya está. Y luego viene este que es el bravo para los chicos genios, ¿no? Para los que ya fuera de serie. Sin vasos conductores, talofitas. Las talofitas, las briofitas. Ejemplo, musgos. Ahí está. Sin raíz, tallo ni hoja. ¿No? Saulo, que el menufar. Ese es un término, Saulo, que generalmente es como decir así plantas ornamentales. Es como decir, o sea, que tienen que ver con ornamentales, significa que dan adorno, decoro, ¿no? Es como decirte plantas, plantas acuáticas. Entonces yo te digo ese término, menufar, ¿no? O sea, con ese término menufar es una manera así de decirte, por ejemplo, plantas acuáticas. O sea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, tú me puedes decir así, ¿no? O sea, pero ¿qué ocurre? Yo te digo a ti, eso es lo que se da. Pero te digo, si tú encuentras una planta acuática que tiene flor, si tú encuentras una planta que tiene flor, ¿ya que concluyes? ¿Que es una gimnosperma o una angiosperma? Entonces tú concluyes ya que es una angiosperma. O sea, si la planta tiene flor, ¿no es cierto? Ya son plantas que tienen, ¿no es cierto? Lo clasifica dentro de ella. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí, Saulo? Ojalá que haya contestado tus preguntas. ¿Ya está? ¿Ya está? Ah. Pteridofitas, helechos, son las plantas vasculares. Cormofitas, ¿no es cierto? Las que tienen, poseen raíz, tallo, hoja, ¿no? Verdaderas. Ahí están las espermatofitas, plantas con semillas, gimnospermas y angiospermas. ¿Cómo diferencia una gimnosperma y angiosperma? Ahí está. Óvulos desnudos, óvulos en su interior. Sin frutos y semillas al descubierto, con frutas encerradas, ¿no? Tallos leñosos, ahí está. ¿Cómo lo diferencio? Ejemplo, coníferas, ya está. Si se dan cuenta, aquí tenemos múltiplo de 3 y aquí tenemos múltiplo de 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y eso es lo que deben de saber ustedes. Una vez hecho eso, recién entramos a la clasificación. Briofitas. Las briofitas son los musgos y los musgos se caracterizan porque son generalmente de sexos separados, dioicos. ¿Qué significa de sexos separados dioicos? Que tienen macho y tienen hembra, el masculino y el femenino. Ese es el gametofito, ¿se acuerdan? El gametofito es la planta que forma al gameto. Entonces, este gametofito puede ser macho o puede ser hembra. Como son de sexos separados, se dice que es dioico, dioico. El macho, en la parte superior, va a tener una estructura que es la gónada sexual masculina. La gónada sexual masculina, anteridio. Y la hembra va a tener su gónada sexual femenina. Su gónada sexual femenina se llama arquegonio. Arquegonio. Anteridio, arquegonio. En el anteridio, ahí se van a formar los anterozoides. Anterozoides, que acá le han puesto espermatozoides. Anterozoides. ¿Está? Y los anterozoides van a buscar
a la célula femenina, que es la ovocélula. Aprovechan el agua, por el agua llega, este anterozoide llega y la fecunda. La fecunda en la parte femenina. Entonces, en la parte femenina, aquí arriba, se desarrolla algo para ir larguito. Se desarrolla esta trompita. Miren, aquí se desarrolla una trompita. Esto que está acá, que se llama el esporofito. Este es el esporofito. Este es el gametofito. Este es el gametofito, todo esto de acá. El esporofito. El esporofito arriba hace meiosis. Y por meiosis se rompe el esporangio, así se llama el esporangio, se rompe y al romperse salen las esporas. Esas esporas salen por un mecanismo de meiosis. Si el esporofito es 2N, al hacer meiosis las esporas son N. Las esporas comienzan a germinar y forman una estructura que va a ser el futuro gametofito, el gametofito joven, que se llama el protonema. Este protonema, que es el gametofito joven, puede originar masculinos o femeninos y se vuelve a reciclar, hacer el ciclo. Alternancia de generaciones, una fase gametofítica y una fase esporofítica. Este es el esporofito. Los dos se alternan. ¿Quién es la que desaparece? Cuando se juntan, se forma el esporofito muere y queda el gametofito. Como siempre queda el gametofito, la fase dominante es la fase gametofítica. Y como el esporofito está por estaciones, es la fase estacional. ¿Sí? Entonces en las briofitas, ¿quién es la fase dominante en las briofitas? ¿Quién es la fase dominante en las briofitas? Hay las dos fases, pero ¿quién es la fase dominante? ¿La gametofítica o la esporofítica? El gametofito. El gametofito. ¿Ya está? ¿Sí? Eso es de ahí. ¿Cómo se denomina al gametofito joven? ¿Cómo se denomina al gametofito joven en los musgos? ¿Cómo se denomina el gametofito joven en los musgos? Protonema. ¿Sí? Todo lo que tenga la palabra gametofito, todo lo que sea gametofito, ¿no es cierto? Es haploide, es N. Cuidado con eso. ¿Sí? Todo lo que es N es fase gametofítica. Todo lo que es 2N es fase esporofítica. El esporofito siempre es diploide. El esporofito siempre es diploide, 2N. Pteridofita o helecho. Pteridofita o helecho. ¿Ya está? El pteridofita o helecho. Los helechos, ¿ya está? Están formados por tejidos ya bien diferenciados. Tienen raíz, tallo y hoja. ¿Ya está? Pero ellos, a diferencia de los musgos, los helechos son monoicos. ¿Qué significa monoicos? Que en una sola estructura está su parte masculina y su parte femenina. Son monoicos. Esa estructura, que es monoica, tiene forma de un corazón, y se denomina prótalo, ya no protonema, se denomina prótalo. ¿Qué viene a ser el prótalo? El prótalo viene a ser, ¿no es cierto?, el gametofito, porque él es monoico porque tiene a la parte masculina y la parte femenina. La parte masculina se llama anteridio, igual que el anterior. La parte femenina se llama arquegonio. En el anteridio se van a formar los anterozoides, y en el arquegonio se va a formar a la ovocélula. Los anterozoides aprovechan el agua, salen y la fecundan, se da la fecundación. La fecundación es la formación del huevo cigote que da el embrión, y este origina la planta llamada adulta, que es el esporofito. Ese esporofito crece y llega hasta ese tamaño. El esporofito crece y este es el gametofito, se reduce. El esporofito se hace más grande, el gametofito se va reduciendo. El esporofito se hace más grande, se reduce, al final desaparece el gametofito y queda el esporofito. Este es el esporofito. Por eso que aquí
la fase que domina es el esporofito, porque queda, el gametofito desaparece. ¿Ya está? Este esporofito tiene unas hojas. En esas hojas tiene los soros. Los soros son propios de helechos. Si a ti te dicen presencia de soros, ese es obligatoriamente helechos. Solo los helechos tienen soros. Entonces, esos soros dentro tienen al esporangio. En el esporangio se caen, ¿no? Y se va a dar la meiosis y se forman las esporas. Esas esporas alcanzan la tierra y lo van a fecundar y originan otra vez a un prótalo, porque son monoicas. Ese prótalo es monoico. ¿Ya está? Y se repite el ciclo. Aquí, ¿quién predomina? La fase esporofítica, que es 2N. Siempre aquí el prótalo va a ser N. Va a ser N. ¿Sí? Ahí está. Está mejor. Gimnosperma. En las gimnospermas, a diferencia de las anteriores, acá sí ya tenemos la presencia de semilla. Entonces aquí se va a formar la semilla en una parte femenina. Ya sabemos que a partir de pteridofitas, o sea, helechos para adelante, todas son dominantes la fase esporofítica. Entonces vamos a tener en cuenta que este es el esporofito ya adulto. En las partes superiores está la parte masculina y en las partes inferiores la parte femenina. ¿Para qué? Para que en estos señores se evite la autopolinización. Estructura que va a originar a los gametos se llaman conos acá. Por eso que en las famosas gimnospermas llamadas se llaman coníferas, porque tienen conos. Ese cono puede ser masculino, ese cono puede ser femenino. El cono masculino se llama cono estaminado y el cono femenino se llama cono pistilado. En el cono masculino se va a dar, ¿no es cierto?, el proceso de meiosis, en donde las células madres, que son 2N, originan, ¿no es cierto?, las microsporas originan a los que son de tipo N, por meiosis, de diploide a haploide, meiosis. Ya hacen meiosis aquí. Esa microspora, ¿no es cierto?, hace mitosis y origina el grano de polen. Y el grano de polen, dentro está el gameto masculino, dentro del grano de polen. Se forman dos anterozoides. Ya está. Uno de ellos va a tratar de llegar a la parte femenina de otra planta. En la parte femenina también están los microsporas, no, sino las megas. Las megasporas de diploide pasan a haploide, siendo la más importante dentro de la ovocélula. Entonces, el grano de polen dentro tiene el anterozoide que se vuelve loco por fecundar al ovocélula. Pero hay dos anterozoides y llega solamente una ovocélula, o sea, solo uno fecunda. Solo uno fecunda. Y cuando lo fecunda, forma al llamado embrión. Forma el llamado embrión. Este embrión cigoto crece, comienza a germinar, sale y se forma el esporofito joven, que es 2N. Y este forma la planta adulta. ¿Saben cuánto demora el anterozoide en llegar hasta la parte femenina? Demora 1 año a año y medio. Muchachos, ¿ustedes esperarían 1 año, año y medio para hacer el chuculún chuculún? Claro que sí, porque este es el verdadero amor. Este demora de 1 año a año y medio para poder fecundar. Es decir, va de una estación a la estación del siguiente año. Qué chévere, ¿sí? ¿No es cierto? Aparte que estas plantas son longevas, viven muchísimos años, cientos de años. No te olvides que en este grupo de las gimnospermas está la secoya llamada taxodiacia, que es una taxodiacia que se caracteriza por ser longeva. Y no solamente longeva, vive muchos años, ¿no es cierto? Puede medir, ¿no es cierto?, 115 metros de altura y 20 metros de diámetro, 20 metros de diámetro. ¿Te imaginas? 115 metros de altura y 20 metros de diámetro. Es para construir tu casa en el árbol.
Es para construir tu casa en el árbol. Alucinante, ¿sí o no? Alucinante. Recontra, pero recontra chévere. Ya está. Y pasamos a las mejores, a las angiospermas. Ah, no, Saulo. Si tú te bajas una de esas plantas, te pones a imaginar, si tú te matas una de esas plantas que demoran en tener ese tamaño 150 años, 200 años, no solamente te bajas a un árbol, te estás bajando el hábitat de miles de insectos, te estás bajando el hábitat de cientos de animales, te estás bajando el hábitat de las aves que están ahí, o sea, te estás bajando el hábitat de la sombra que da para el resto. O sea, es una contaminación terrible. Vienen en nuestra selva y se llevan esos árboles sin la más mínima, sin el más mínimo control. Y se hacen millonarios las empresas madereras. ¿No? Se hacen millonarios, ¿no? Ahora vamos con las angiospermas. Las angiospermas son las plantas más evolucionadas. Son las que tienen un fruto verdadero. ¿Ya está? Tienen sus semillas dentro del fruto, debido a que sus flores presentan pistilo, hojas carpelares unidas, y los óvulos están dentro del ovario. Los frutos están conformados principalmente por los carpelos. Las angiospermas se dividen en dos clases, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. ¿Cómo diferencia una mono de una di? Hemos hecho. La mono tiene un solo cotiledón, ¿no es cierto? La dicotiledónea, dos cotiledones. La mono, sus verticilios son múltiplos de 3. En cambio, en la dicotiledónea son múltiplos de 4 o de 5. Las hojas de la monocotiledónea son hojas con su nervadura paralela, y la dicotiledónea difusa. Las monocotiledóneas no tienen crecimiento secundario, mayormente son herbáceas, mientras que las dicotiledóneas sí tienen crecimiento meristemo secundario. Ejemplo típico de monocotiledóneas: los pastos, cereales, el plátano, la piña, la sábila, la orquídea, etc. Ahí está. Ya sabemos la diferencia, lo hemos visto hace un momento. ¿Ya está? Y aquí están los grupos para los chicos que son bravos. ¿Quiénes son? Estos son para los bravos: gramínea, maíz, trigo, cebada, centeno, palmáceas, el cocotero, ¿no es cierto? La datilera, el aguaje, la chambira, el palmito, el pijuayo, la guacaproma, la palma aceitera, liliasas, la cebolla, el poro, el ajo, la azucena, espárrago, tulipán, musácea, el plátano, bromeliácea, piña, tillancias, la titanga, conocida como la puya raimondi, la titanga, orquidiáceas, las orquídeas, la vainilla, ¿ya está? Dicotiledóneas, las solanáceas, papa, tomate, ají, rocoto, pimiento, ¿no es cierto? La cocona, solanácea, el tabaco, la petunia, el chamico, el floripondio. Crucífera, el nabo, el berro, el rábano, el cola, el elí. Las crucíferas generalmente previenen contra el cáncer, ¿no? Contra el cáncer. Rutáceas, el limón, la ruda, los cítricos, ¿no? Mandarina, toronja. Rubiáceas, el rubio café, el cafeto, la quina, la ipecacuana, ipecacuana. Quenopodiáceas, quinoa, paico, cañigua, beterraga, remolacha, espinaca, acelga. Malváceas, la malva, la cucarda, el algodón, el farolito chino. Las leguminosas: frijol, payar, haba, arveja, garbanzo, soya, lenteja, alfalfa, tarwi, pecae, maní, tamarindo, tara, algarrobo, guaraco, retama, ¿sí o no? Lo que pasa que no tanto que ha sido creado por el hombre, sino que ya casi lo que consumimos no es tan real como lo que se imagina, ¿no? O sea, están siendo ayudados con sustancias para mejorar el producto, pero que pueden conllevar a que nos hagan daño con el tiempo. De ahí que todo lo que es orgánico va a ser mejor, ¿no? Entonces, cuando tú compras un plátano, a veces tiene su ventaja consumir un plátano orgánico, ¿no?
leguminosas, frijol, payar, avena. ¿Ya? ¿Qué están viendo ahí? Bien, vamos a conocer a la flor. La flor es el conjunto de tallos y hojas modificadas. La flor es el órgano sexual que tiene la planta. Ya está formado por el eje floral y los verticilos florales. El eje floral es el pedúnculo y el receptáculo, lo que sostiene a la flor, ¿no? El pedúnculo receptáculo. Lo demás son los verticilios. Verticilio floral sería el cáliz, primer verticilio floral, formado por el conjunto de sépalos. La corola, segundo verticilio floral, por el conjunto de pétalos. Luego viene el androcio, tercer verticilio floral, con el conjunto de estambres. Y luego viene el cuarto verticilio floral llamado el ginesio o gineceo, formado por el pistilo o el carpelo. Ya está. De la flor que nos interesa. Acuérdate que cis trans tiene que ver con la química, Saulo. Ah, los transgénicos, perdón. Los transgénicos no, pues, porque los transgénicos están genéticamente modificados en laboratorio. Genéticamente modificados en laboratorio. Los transgénicos los que hacen es simple y llanamente lo que ya hay, modificar para mejorar lo que ocurre, ¿no? Van a mejorar una planta. Van a mejorar una planta. Ya está. Androcio, la parte masculina, estambre, que consta de antera y filamentos. En la antera está el saco polínico y ahí se forma el grano de polen, y dentro del grano de polen está el anterozoide. El ginesio es el famoso, la parte femenina. Ahí están los carpelos, o llamados también los pistilos, que constan de estigma, estilo y ovario. En el ovario se encontrará la ovocélula. La ovocélula. Dos anterozoides buscan a la ovocélula, pero la ovocélula está acompañada de 5 chicas más. O sea, hay 6 chicas más que acompañan a la ovocélula. ¿Y quiénes son esas chicas que la acompañan? Está el núcleo polar, están las sinérgidas, están las antípodas, ¿no es cierto? ¿No? Que la acompañan. Entonces, cuando el grano de polen llega, el primer anterozoide corriendo viene y la fecunda a la ovocélula. Y ese es, ¿no? Ahí está, ¿no? Una ósfera, y ese es el embrión. Pero el otro anterozoide que no encontró pareja, porque ya se le llevaron a la ósfera, se junta con el núcleo polar y ocurre una doble fecundación. Acá sí se habla de una doble fecundación. ¿Cuál es esa doble fecundación? El grano de polen elabora 2 anterozoides. ¿Por qué? Porque el núcleo generativo genera 2 anterozoides. Cuando llegan a la parte femenina, se encuentra que arriba hay las chicas. Está la ovocélula, mal llamado óvulo acá, con sus 2 gemelas, las 2 sinérgidas. En el polo opuesto están las antípodas, que son 3, y el núcleo polar, que son 2 núcleos. Entonces, cuando llega el primer anterozoide, fecunda al óvulo, a la ovocélula. Primer anterozoide o primer núcleo espermático con ósfera, huevo, cigoto. El segundo anterozoide, el segundo núcleo espermático que llega tarde, se junta con los núcleos polares, que es N más N, y se forma una célula triploide llamada endospermo o albumen, que es el que alimenta al huevo cigote. O sea, en las plantas angiospermas hay una doble fecundación. ¿Cuáles son las consecuencias de esa doble fecundación? Como consecuencia de esa doble fecundación se forma el fruto, y dentro del fruto la semilla. ¿El fruto de dónde proviene? El fruto proviene del ovario, del pistilo, del ovario. ¿Y la semilla de dónde proviene? La semilla proviene del rudimento seminal, mal llamado óvulo, del rudimento seminal, mal llamado óvulo. Entonces tenemos ahí la semilla con sus partes: embrión, endospermo, membrana protectora. El embrión tiene su radícula, que origina a la raíz, la plúmula, que origina a los tallos y las hojas, y los cotiledones, que es el nutriente del embrión. El fruto puede ser carnoso o seco. Ahí está. Principales usos de las plantas: plantas alimenticias, plantas medicinales y plantas utilizadas por el hombre artesanalmente o en la industria. Alimenticia porque aportan componentes minerales o también aportan vitaminas o bioelementos. Plantas medicinales ayudan, ¿no es cierto?, a la curación o tratamiento de algo.
Y plantas industriales artesanales. Bueno, la obtención del caucho, ¿no es cierto? La obtención, ¿no es cierto?, de algunas cosas para el uso industrial. Alimenticias, esta es la que me interesa. Alimenticias. Suerte para los que les guste el curso. Ahí está. Uno por uno, para todos. Tienen que memorizar, no hay otra. Te va a venir si una planta es raíz, tallo o es fruto. Y te va a decir si son plantas nativas o si son introducidas. Por ejemplo, el nabo es una planta nativa o introducida. Entonces, ¿a ti qué te conviene? Te conviene aprender las plantas nativas. Y por descartes aprendes a las plantas introducidas. Nativa, la yuca, el camote, la racacha. Mira, ve, la papa es tallo, la oca es tallo, la maca es tallo, oyuco tallo, la macho tallo, achida tallo. El rabanito también es tallo, solo que es introducida. La caña de azúcar también es tallo. El espárrago también es tallo. Beterraga también. Raíces, la zanahoria, el nabo, la yuca, el camote, la racacha. Cuidado con ello. Espero que te sirva. Espero que tú en tu casa llegues y te pongas a leer como loco y aprendas algunas de ellas. ¿Está? Porque te pueden venir tranquilamente. Plantas medicinales. Lamentablemente también ha venido. Que no es nativo, que no es oriundo de Loaiza, que no es autóctono de nuestro país, que lo han traído los españoles, los europeos a nosotros. Y aquí se introdujo. Por eso se llama introducida. Plantas medicinales. A ver, relajante sistema nervioso, la valeriana, manzanilla, el toronjil para el corazón, sobre todo para nosotros los varones que sufrimos del corazón. Cicatrizante, la sábila, el confrey, sangre de grado, col. Desinfectante, verbena, llantén, manzanilla. Hipotensoras, ajo, caigua, maíz morado, perejil, maracuyá. Litolíticas que degradan, ¿no es cierto? Que rompen a los cálculos. En la papa, la cáscara, ¿no? Ahí dice cascada, ¿no? Vamos a cambiarlo. Y a ustedes lo corrijan, ¿ah? Estarán corrigiendo su separata. La cáscara de la papa. Profe, ¿qué era litolítica? Ahí está chévere. La cáscara de la papa, ¿no es cierto? El famoso, la tuna, las uvas, ¿no es cierto? Hipertensoras, hipertensoras, el quión, pues, el quión, tremendo. Hipotensoras, ¿dónde están las hipotensoras? El maíz morado, eso, tengan cuidado. Ahí está la sábila, ahí está la manzanilla, ahí está el ajo y el clásico jengibre, ¿no? El famoso jengibre, que es el quión. El quión. Cuidado que esto ya ha venido, ¿no? Ha venido. Se supone que para ustedes eso es bastante sencillo. Una ojeadita y listo, ¿no? Asunto arreglado. Litolíticas que degradan los cálculos, Cristinita, que rompen cálculos, los cálculos que están en la vesícula, los cálculos que están en el riñón, fundamentalmente, por el exceso de sales. Por eso que no hay que comer las comidas ni muy saladas ni muy dulces. Ya saben ustedes que el azúcar y la sal son veneno para nuestro cuerpo. La sal para los que sufren de la hipertensión arterial. El azúcar para los diabéticos, ¿no? Pero hay más. Tenemos los que provienen del cáncer. Ahí tenemos, por ejemplo, el brócoli, ¿no? El brócoli, la col. Para curar el paludismo, la malaria, tenemos a la famosa el árbol de la quina, que está en nuestro escudo peruano, ¿no? La famosa, ¿no es cierto?, cascarilla, ¿no? Acuérdate que ella, ¿no es cierto?, el árbol de la quina es el que, entre comillas, previene o mata a la gente causal de la malaria, perdón, ¿no? Llamada también la Cinchona officinalis, ¿no es cierto, no? Bueno, da en toda América del Sur, pero el Perú tiene un gran aporte de él, un gran aporte de él. La uña de gato, que sirve como desinflamante, ¿ya está? Y el huito, que tiene propiedades anticonceptivas. El café, ¿no es cierto?, que tiene la cafeína. Ahí está hoy, cinchona, tamal, árbol de la quina. La uña de gato, el huito jagua, y es el cafeto. En la cuestión artesanal y la industria, tenemos el algodón en la industria, artesanalmente la totora,
¿no es cierto, no? Que están presentes en ella. Plantas en peligro de extinción, el algarrobo, el hualtaco, el guayacán, el cedro, la coba, el tornillo, entre otros. ¿Ya está? Debido a una sobreexplotación, el quinoa, lo queñoa, la puya raimondi, la lupuna, la leche caspi, ¿no? La leche caspi, de ahí sale un líquido que sirve para elaborar el chicle. Las orquídeas, el quisuar. Ya está. Tejidos. Algo rapidito. La próxima semana completamos un poco de tejidos, ¿ya? Meristemo primario y secundario. Primarios, ¿no es cierto?, son los que permiten el crecimiento longitudinal de la planta. Secundarios, el crecimiento lateral. En secundario la palabra clave es cambium felógeno y cambium vascular. En primarios, en la yema terminal y en el cono vegetativo. Secundarios, pueden ser protectores y protegen, epidermis, peridermis. Parenquimáticos, el más abundante, clorofiliano y el más importante, ¿no es cierto?, el reserva, acuífero y erífero. Conductores, xilema y floema. Sostén, colénquima, esclerénquima y secretor. Esos son los tejidos que ustedes deben conocer al revés y al derecho. ¿Ya está? Ahora vamos a ver quiénes están formados por células vivas y quiénes están formados por células muertas. Hay 3 que son por células muertas, que nunca te olvides. Hay 3 que son por células muertas, que nunca te olvides. En primer lugar, el xilema, célula muerta. Oye, no marca. Uy, otro color. Uno feo. Ahí está, el xilema muerto. Otro muerto, ¿no es cierto? La peridermis, tejido muerto. Y el tercero, profe, el esclerénquima, tejido muerto. Los demás están formados por células vivas, pero que ya casi no se dividen. Empezamos con el tejido meristemo. Tejido meristemo, llamado también embrionario, permite el crecimiento de la planta. Está formado por células indiferenciadas. Están todo el tiempo en la plantita. Meristemo primario apical se da después del comienzo de la vida y es responsable del crecimiento longitudinal. Se encuentra en la yema terminal del tallo y en el cono vegetativo de la raíz. ¿Ya está? Ya está. Luego viene el meristemo secundario, que se encarga en grosor, cada vez hacer más grueso, más tronco. ¿Ya está? Existen 2 tipos, cambium felógeno, suberógeno y el cambium vascular. El felógeno o suberógeno es el más externo, como el corcho. Vascular es el que más adelante origina el xilema y el floema. Ahí está. El secundario se forma a partir del primer año de vida todavía. A partir de estos meristemos se forma el protector. Si protege la epidermis, células vivas, planas, sin cloroplastos, incoloras, presente en la superficie de las hojas, con una cubierta de cutina. Las modificaciones pueden ser de 2 tipos. Pueden ser los estomas y pueden ser los pelos o tricomas. Los estomas están formados por 2 células de cierre oclusivas, con una abertura llamada ostiolo, y realiza el intercambio gaseoso de O2 y CO2. Cuidado con los estomas, ¿no es cierto? ¿Sí? La peridermis está formado por células muertas. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tienen suberina, están con suberina. Los tallos leñosos van a tener a las lenticelas. Si aquí el estoma permitía el intercambio gaseoso en tejido vivo, el estoma en tejido vivo, en el peridermis, que es tejido muerto, es la lenticela. La lenticela. Cuidado con eso, por favor. Tejido mecánico de sostén o de soporte, colénquima, brinda flexibilidad. Está formado por abundante celulosa a nivel de los ángulos internos, ¿no es cierto, no? A nivel de los ángulos internos. Y brinda flexibilidad. Se encuentra en el peciolo de la hoja y el pedúnculo de la flor. El esclerénquima le da dureza. Está formado por células muertas, llamadas, ¿no es cierto?, esclereidas o pétreas, por el acúmulo de lignina. El esclerénquima, ya está, es un tejido que da dureza. Ejemplo, en la pepa del melocotón da dureza, ¿no es cierto? En el tronco de un árbol da dureza. Tejido vascular que tiene floema y que tiene xilema. Floema conduce a los vasos liberianos o tubos gribosos que transportan a la savia orgánica
mal llamada elaborada, que tiene compuestos orgánicos como la glucosa, la sacarosa, el almidón. Sus células son células vivas, pero que no tienen núcleo y necesitan una célula acompañante. Es bidireccional. El mecanismo se denomina flujo de masas. Es bidireccional, flujo de masas. En cambio, el xilema está conformado por vasos leñosos o tráqueas, ¿no es cierto? Y son células muertas. Son células muertas. Y se encargan de la conducción de la savia llamada bruta. Bruta. Ya que tiene agua y sales minerales. Es unidireccional, a diferencia que el problema es bidireccional. El mecanismo de absorción de agua es mediante la transpiración en las hojas y la tensiocapilaridad. Tejido parenquimático o llamado parénquima. Tejido parenquimático llamado parénquima. Ese puede ser de tipo parénquima clorofiliano y de relleno o reserva. Ambos tienen células vivas, con paredes delgadas, abundantes cloroplastos. Se ubica en el mesófilo de las hojas y en las plantas jóvenes. En el mesófilo de las hojas, abundante cloroplasto, clorénquima clorofiliano. El de relleno o de reserva no tiene cloroplastos, tiene leucoplastos y se encarga del almacenamiento de sustancias. Se almacena almidón, amiloplasto. Se almacena proteínas, proteinoplasto. Se almacena aceites, oleoplasto. El tejido secretor elimina sustancias de secreción. Algunos dicen que sirven como sustancias de cicatrización. Ya está, ahí tenemos el nectario, ¿no es cierto? Tenemos las cavidades lisígenas, como el exocarpo, las cavidades exógenos, como el eucaliptus. Los túbulos laticíferos que eliminan el látex. 5 hormonas que debe recordar: 1 la leucina, 2 el ácido abscísico, 3 la giberalina, 4 el etileno y 5 la citoquinina. El etileno es la única que es un gas, es una hormona gaseosa. Es una hormona gaseosa. Ya está. Auxina, crecimiento longitudinal. Favorece, ¿no es cierto?, la formación de frutos partenocárpicos. ¿Ya? Giberalina, G de giberalina, G de germinación. Favorece la germinación y la floración. Citoquinina, la hormona de la juventud, es la que permite que se divida la célula, pero en tejido no meristemático. Mientras que la auxina es en tejido meristemático, la citoquinina es tejido no meristemático. Ácido abscísico es la hormona del estrés, es la que cierra los estomas en época de sequía. El ácido abscísico es la que favorece la senencia. Son antagónicas con el etileno, perdón, con la giberalina, mientras que el ácido abscísico y la etileno son opuestas. Giberalina quiere que germine, esta no, que se mantenga latente. Ahí está, con mucho cariño para todos los nerds. Muy bien, ejercicios. A ver, clávese. Marquen la clave en cada una de las preguntas. Clave 1. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? A ver, rapidol, rapidol, antes que nos gane el tiempo. ¿Cuál es tu clave en la 1, mi querido alumno? Vamos, vamos, Saulo, vamos. Las especies son autótrofas y poseen paredes ricas. Verdadero, ¿no? ¿Cuál será tu clave? Bueno, ya sacó 1. Muy bien. Dale, perfecto. 2. Tú mismo eres. Recontra fácil. Más fácil que el profesor. Fase gametofítica en los... Claro. ¿Cuál es el gametofito joven? La D. Muy bien, Evelyn. Como siempre, Evelyn rompiéndolo a todo el mundo. 3. Vamos, las espermatofitas. ¿Ya? ¿Cuál es exclusivo de las gimnospermas? ¿Cuál es exclusivo de los gimnospermas? Está fácil. Está como para que lo realicen. La C. No. No, Evelyn. ¿Qué pasó, Evelyn? La D, pues muy bien, Evelyn.
4. 4. Excelente, Lina. Excelente. Muy bien, Evelyn. Las 5, Evelyn. Vamos, vamos. Me emocionan, chicos. Saulo, ¿dónde estás? Saulo. ¿Dónde está macho con pelo en pecho? Macho que se respeta, Saulo. No pasa nada, Saulo. Vamos, Saulo, 1, hazte 1. Apúrate, Saulo. Muy bien. Está que te destrozan, Saulo. Claro, germinación epígea. Los haces vasculares dispersos y concéntricos, ¿no es cierto? Te dice cuál no es. Epígea es típico de las dicotiledóneas, de las monocotiledóneas es hipógea, hacia abajo. Hacia abajo. ¿Ya está? ¿Ya está? No se olviden eso, por favor. Saulo, en el colegio, has hecho tu algodón con semilla de frijol y le echaban agüita, lo mecían al algodón. ¿Te acuerdas o no? Y al otro lado te colocaban la semilla del maíz. Claro, a todos, ¿no? En el frijol salía un rabito hacia arriba y luego bajaba. Lo voy a dibujar, ¿ya? Acá lo voy a dibujar. Para Saulo, con mucho cariño, porque dice que estaba jato, dice Saulo. No sé qué voy a hacer con Saulo, no sé. Voy a tener que ir a su casa, creo. Ya está. Este es un vasito, era así en el colegio. Y acá te colocaban el algodón, ¿no? Pero la semilla que te colocaban, dependiendo de tu profesor si era hábil, tu profesor bandido te colocaba en un lado, te colocaba el frijol. Al frijol que tiene la forma de un riñoncito chiquito. Y al otro lado, para el otro lado te colocaba la semilla de maíz. El frijolito, ¿qué hacía? El frijolito hacía esto. Y de ahí subía algo así, sacaban sus hojitas por acá, no sé si ustedes han visto, y luego bajaba. ¿No es cierto, no? De esta manera. A lo que les gusta, pero no estamos hablando de lo que les gusta. Si no te gusta la biología, no se entiende. Así, hacia arriba y luego baja. En cambio, en el maíz va solamente hacia abajo. Así se iba. Esto es la hipógea, hacia abajo. Esta es la epígea, hacia arriba. Y esta es la dicotiledónea. Y esta es la monocotiledónea. Chévere, ¿sí o no? ¿La agarraron o no la agarraron? ¿Entendieron o no? ¿Sí o no? Sale chévere. Es que no hay nada como el colegio estatal, muchachos. El colegio estatal es lo máximo, pues. Solo que le falta ordenar al colegio estatal. Pero el colegio estatal tiene sus ventajas. El particular te vuelve muy nerd, pues. Entonces sales a la calle, tu primer enamorado, y te en cambio el colegio estatal, no, pero el colegio estatal tienes un montón de enamorados. Hijos. Lógica, tu amiga te defiende, se mecha por ti, ¿no? Se mecha con el desgraciado que te ha hecho daño, ¿sí? La amiga de barrio, pues tu amiga no te hace la bronca al otro pata. Claro. Colegio estatal, todos vamos a la casa y comemos todo lo que hay, ¿sí o no? Te guste, no, todos comen. Colegio particular, no, llaman a sus amigos, tú vienes, tú no, tú sí, vamos a comer algo rico, parrillita, no. Colegio estatal, uno cocinaba, ¿no? Todos comíamos, ¿no, loco? Otro ayudaba, hacíamos la chanchita, ¿sí o no? La chanchita del colegio estatal. Colegio particular, tu papá pone todo. Ya, 6. Las pteridofitas y espermatofitas tienen en común, ¿qué cosa? Claro. Colegio estatal, tu amigo escolar de combi, no te cobra, ¿sí o no? No te cobra, ¿sí o no? Es tu promoción. Mi promo, pasa promo, va, sube, sube. No, pero promo, cóbrate, no, baja nomás promo. Tienes 27 años y no te cobra, no te da vergüenza. Sea varón y mujer, ¿no? No te cobra. Muy bien, la ave, excelente. Tienen en común el xilema y floema. Claro, excelente. Siguiente. Ya. Siguiente. Monocotiledóneas. Ya, terminamos. Vamos, no se burran. Te están tirando la toalla. Faltan todavía 5 minutos. Vamos. Bueno, lo voy a hacer yo. Algo tengo que hacer. Marcelo, ¿dónde estabas? Después de tiempo Marcelo. Dice de las di con la mono. Uy, acá salió la alternativa de hay que borrarlo. La raíz pivotante. La raíz pivotante es esta raíz.
La raíz pivotante es esta raíz, mira. Raíz, esta y sus raíces secundarias. Esa es la pivotante. Esa es típica de las dicotiledóneas. Las monocotiledóneas, su raíz es fasciculada. Es decir, no se distingue la raíz principal de las raíces secundarias. No se distingue. Esta es fasciculada. Este es típico de las monocotiledóneas. Y este es típico de las dicotiledóneas. Ahí está. También se llama axomorfa, ¿no? Para los bravos de bravos. Ah, se me pasó. Semillas cubiertas. Las famosas, ¿qué? La dicotiledónea. Perdón, la monocubierta. Semilla cubierta, no. Está bien, la monocotiledónea. 9. ¿Cuál es la clave? Las criptógamas. Las criptógamas. 10. Tejido, musgo y helecho son criptógamas. 11. De gran desarrollo, la secoya, taxodiáceas, ¿no? 12. Los vegetales, ¿a partir de quién evolucionaron? Claro, de las algas, claro que sí. ¿De qué algas? La clorofita, muy bien. 13. La propagación vegetativa. Allá, la propagación vegetativa es la asexual, ¿ah? La propagación vegetativa es asexual. Entonces van a producir plantas iguales, asexual. 14. Las plantas pluri que no tienen tejido ni órgano, ya, pues. Es más fácil que, ¿no? Claro. Muy bien, Marcelo. La 14, la respuesta, ¿cuál es? Muy bien, claro. Excelente. Y la 15. 15. Musgos y helechos. Claro que sí. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias por hoy. Ha sido excelente la clase. Nos vemos la otra semana con un nuevo capítulo del Reino Animalia. A ti, Sofi. Chao, Saulo. Muy bien, Saulo. Saulo, no te duermas. ¿No es cierto? Claro que sí. Un abrazote. Hasta luego, señoritas. Muy bien, Evelyn. ¿Eh? Excelente, Evelyn. Muy bien. De atrás, John, y después apareció Marcelo a salvar a los varones. Muy bien, pero muy bien, Evelyn. Excelente. Muy bien, al contrario. Suerte para todos. Ya nos vemos la próxima semana. Loaiza, siempre bien con tus preguntas. Sigue así, Loaiza. Señorita Ruth, no se canse. No se canse, señorita Ruth. Fuerza, señorita Ruth. Siga siempre, ¿no es cierto, no? Claro, muy bien, Sofi. Gracias por todo. Marcelo, muy bien, ¿ah? Muy bien. ¿Y dónde está la señorita Cristina? Cristina, muy bien. Excelente, Cristina. Pero hasta el final, no se me abandonen. Claro, hasta quemar el último cartucho. No como Cele. Oscar, tienes que contestar de vez en cuando, Oscar, ¿ah? Siempre bueno, tus apreciaciones son importantes. Así como Loaiza. Loaiza siempre está preguntando, siempre está tomando apuntes. ¿Ya? Un abrazote a todos, gracias. Los quiero mucho y nos vemos la próxima semana. Señorita, ¿me da un permisito? Gracias. Gracias, profesor. Que tenga buen día. Igual Nos manera. vemos en el repaso a las 3. A las 3, ya, a las 3 estoy ahí. De 3 a 4 y media, ¿no? De 3 a 4 y media, ¿no? Sí, así es. Ya, gracias. Bien. Ya tenemos nuestro segundo receso del día. Empieza ahora y culmina a las 12. A las 12 nos encontramos para la clase de trigonometría. El material está en el Classroom, lo pueden ir revisando para que puedan seguir al profesor en la explicación. Pónganse de pie, estírense, vayan a tomar agua, hidrátense, chicos. Nos vemos a las 12.